Mateo 11:28, hermanos, dice así la palabra del Señor: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora ustedes. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Señor, esta mañana queremos darte a ti la honra y la gloria. Queremos, Señor, que tu palabra esta mañana llegue a lo profundo de nuestro corazón y que seamos edificados, que seamos desafiados y que no solo seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Pero qué hermosas tus palabras en este pasaje bíblico que quedó marcado para que hoy nosotros también podamos apropiarnos de esas palabras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Seguimos, hermanos, hablando un poco sobre todas las frases de Jesús en la Biblia, y el Señor ponía en mi corazón compartir con ustedes esta narrativa, esta porción en Mateo 11, un capítulo de Mateo, hermanos, que muestra algunas cosas importantes, como las dudas que Juan el Bautista tenía acerca de Jesús, si era el Mesías realmente o no. Están en los primeros versículos del capítulo 11, y la respuesta que Jesús le manda cuando Juan Bautista envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús mismo: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que había de venir? Y la respuesta de Jesús fue: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan, a los pobres se les anuncia el evangelio. Entonces Jesús está afirmando, hermano, que su obra cumple las profecías mesiánicas, las profecías que Isaías, específicamente en el capítulo 35, habla de un futuro glorioso de Sión, donde las buenas nuevas de salvación, hermanos, son anunciadas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Lo dice Isaías en el capítulo 61, cuando Jesús mismo, también recuerdan, allá en una sinagoga se le da el rollo del profeta Isaías, y él dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor, amén, para predicar a los abatidos de corazón, vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Entonces, hermanos, el capítulo 11, donde Jesús habla sobre Juan también y de la generación incrédula, cuando menciona ahí en los capítulos 7 al 24 a tres ciudades, una llamada Corazín, otra Betsaida y otra Capernaum, ciudades que habían visto milagros, ya habían visto milagros de Jesús, porque Jesús está en su ministerio en ese momento, digámoslo así, ya en su apogeo, porque ya había hecho muchos milagros Jesús, específicamente en estas tres ciudades. Y aún así, viendo esos milagros, ellos no se arrepintieron. Aún así, viendo todo lo que Jesús hizo, ellos no se arrepintieron. Y pudiéramos decir que un tema central de esta parte es suficiente luz y poca respuesta. Algo, hermanos, que vemos hoy en día también, donde usted y yo y el mundo entero, digámoslo así, ha visto los milagros de Jesús, ha visto cómo el Señor ha respondido, cómo el Señor trabaja, hermanos, en el ambiente espiritual donde Él es invocado. Y aún así hay mucha gente que, después de ver los milagros, de experimentar las grandezas del reino de Dios, hermanos, hoy que se hace tangible, aún así no se arrepienten y no vienen al arrepentimiento. Entonces Jesús acá, hermanos, empezando en el versículo 30, que ya nos vamos acercando al 28, donde leímos: ora al Padre. Mire ahí, vaya conmigo al versículo, siempre en Mateo 11, vea conmigo el versículo 25.
Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, mire la respuesta de Jesús al ver la incredulidad de los judíos, el cuestionamiento que también había tenido, y sobre todo, hermanos, dice con una oración. Jesús responde con una oración: te alabo, Padre, que dice, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. El Señor, hermanos, en esta oración que Él hace, también revela su misión, revela su relación con el Padre, porque luego en el versículo 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, Jesús, hermanos, en estos versículos está una vez más afirmando su deidad, afirmando que Él es Dios. Yo no sé si pueden regular un poquito, oigo mucho feedback, se nos van los técnicos, deben de estar ocupados por ahí. Jesús está una vez más, gracias, hoy se oye mejor, afirmando que Él es Dios. Amén. Que Él es uno con el Padre y que el Padre le ha revelado. Por ahí hay un personaje hoy en día que en las redes sociales está siempre atacando el cristianismo, atacando la deidad de Jesucristo y diciendo que Jesús mismo ha dicho que Él es solamente un enviado, porque hay unas partes en las escrituras de los evangelios que dice: como el Padre me envió, y de eso se agarra y de otras cosas más. Incluso cuando Jesús dice que solo el Padre conoce el día y la hora, y que ni los ángeles y ni yo, dice Jesús, conozco el día y la hora, y de eso se toma a este personaje, un falso maestro, para decir que Jesús mismo dice que Él solo es un enviado, pero se olvida de todos los demás versículos donde Jesús mismo afirma que Él es Dios, y Él dice: antes de Abraham yo soy. Y cuando Él dice yo soy, se refiere al mismo yo soy cuando Dios le dice a Moisés: cuando te pregunten quién te envía, diles: te envía el yo soy. Esa misma frase griega o hebrea es la misma que Jesús emplea cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Venid a mí y yo os haré descansar. Ese es el tema, hermanos, de esta mañana. Venir a mí y yo os haré descansar. Y quiero que nos transportemos un poquito, hermano, a los ciudadanos de la época en la que se escribió Mateo 11. ¿Por qué Jesús dice estas palabras? ¿Por qué Jesús, hermanos, allá en el versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar? Creo que usted y yo entendemos esas palabras, pero si nos vamos un poco al contexto, si nos vamos un poco a ver en el momento en que Jesús dice esto, hermano, ocurre primeramente en una etapa media del ministerio de Jesús, cuando su fama ya era grande, pero también se estaban intensificando, hermano, las oposiciones, la confusión y la incredulidad. Recuerden que luego hubo una oposición grande contra Jesús, especialmente cuando Jesús resucita a Lázaro. Vienen los judíos y dicen: pues hay que también agarrar a Lázaro y también ver cómo lo hacen desaparecido, lo matan. Y a Jesús, que gracias a Dios en ese tiempo no habían fotos, ¿verdad? Ni videos, porque de alguna forma todavía no habían
identificado en las multitudes quién era Jesús, hasta que lo ven más adelante los mismos fariseos, los mismos conocedores de la ley, que mandan a aprisionar a Jesús. Por una simple razón, porque el mensaje de Jesús les incomodaba. Porque ellos habían establecido muchas cosas imposibles para cumplir en la ley, y les incomodaba que Jesús viniera a hablar de un reino de los cielos que estaba al alcance de todos. Israel estaba en ese momento bajo ocupación romana, usted lo sabe. Roma gobernaba con mano firme. Habían unos impuestos tan pesados, hermanos, que hoy en día no son nada los impuestos que hay en algunas naciones. Aquí nosotros pues no tenemos mucho de qué quejarnos, pero sí hay, pues como dijo Jesús, al César lo que es del César. Si tenemos que pagar impuestos, ¿verdad? Hay que pagarlo. Allá ellos, ¿verdad? Si lo ocupan de forma para ayudar, ¿verdad? De forma correcta, o se enriquecen ilícitamente, pero eso ya es una cuestión que en algún momento pues viene a salir a la luz, y pues hay consecuencias. Pero habían unos impuestos, uno de ellos se llamaba el impuesto de capitación, el tributum. ¿No está ahí? Sí, no están los impuestos, ¿verdad? ¿O sí? El tributum capitis, para que vean que hablo un poquito de latín. Era un impuesto por persona, es decir, literalmente por cabeza. Todos los adultos debían de pagar ese impuesto. Hoy hay un impuesto que nos cobran, pero solo cuando vamos a pedir a la alcaldía una solvencia o algo, tenemos que pagar un impuesto como el de vialidad, ¿verdad? El de vialidad, que cuando vamos a hacer un trámite a la alcaldía, ahí van, y se pagan unos de las fiestas patronales. ¿Y qué culpa tenemos nosotros de que quieran andarle celebrando al patrono de no sé qué? Si hoy la nación es más cristiana evangélica que la religión tradicional. Entonces, esos impuestos deberían de servir para campañas y para traer algunos cantantes, ¿verdad? Como los paladines ¿cómo se llaman los? ¿Cuáles le gustan, hermano Candito? Los paladines del reino. Ellos le gustan, ¿verdad? Y así a Juan Romero y otros, ¿verdad? Que ya murió, ¿va? No. Pero bueno, ya me pasé a hablar de impuestos y de política. No se trata de eso. Pero era un símbolo de sometimiento al imperio. O sea, era un impuesto, hermano, extremadamente impopular. Pero Jesús le dice, cuando le preguntan a Jesús en Mateo 22:17, ¿es lícito pagar tributo al César? Como queriendo hacer que Jesús vaya entrando en la línea en la que ellos quieren. Porque ellos querían que Jesús fuera entrando en una línea política, en una línea de ver la opresión. Pero Jesús ya sabía la opresión que había de parte de los romanos hacia los judíos y hacia cualquier otra nación que los romanos habían conquistado. Este impuesto era una ofensa nacional para los judíos, porque les recordaba que no eran libres y que estaban sometidos. A ellos les parecía algo no solo injusto, sino algo ofensivo que estuvieran pagando ese impuesto. Impuestos sobre la tierra también tenían que pagar. Los agricultores debían de pagar tributo basado en la producción anual de sus tierras. Eso incluía porción de granos, entre el 10 y el 25% de lo que ellos cosechaban tenían que pagarlo al imperio romano. Porciones de vino, porciones de aceite, pago en dinero si no podían hacerlo en productos. Y esto afectaba, hermanos, la economía de Galilea, donde Jesús estaba en ese momento, porque la mayoría ahí eran gente campesina, eran agricultores. Había otro impuesto de aduana y de peajes, hermanos, donde se pagaba por usar caminos, por usar los puentes, las entradas y las salidas que se hacían de las ciudades, el transporte que se usaba para las mercancías, el transporte marítimo, las caravanas. Entonces, y sobre eso venían los recaudadores de impuestos, los publicanos. Entre ellos se recuerdan a Mateo y a Zaqueo.
¿verdad? Que eran publicanos, eran cobradores de impuestos, pero no solamente cobraban estos impuestos, sino que cobraban de más para ellos embolsarse una buena parte, y por eso eran odiados, eran detestados por los mismos judíos, porque eran judíos que estaban no solamente cobrando, sino que andaban observando qué familia y qué persona hacía negocios y no pagaban los impuestos. Impuestos sobre el ganado, las vacas, las ovejas, los bueyes. Con 2 vaquitas o 2 ovejitas que tenía el más pobrecito de todos, tenía que pagar impuestos también. Impuestos del templo. Venían los grandes líderes religiosos y les cobraban también impuestos a los judíos por el gran templo que se había construido, y para ellos también tener una vida, ¿verdad? Los rabinos un poco de lujos, aunque no era romano, ¿verdad? Pero esto venía a ser obligatorio y lo pagaban todos los judíos de 20 años en adelante. Entonces no solo pagaban impuestos a Roma, sino que también le pagaban impuestos a los mismos líderes religiosos. Impuestos especiales por seguridad. Roma justificaba los impuestos extras. O sea, todo esto, hermanos, todo esto era una carga para la gente de ese tiempo. ¿De dónde sacaban dinero ellos? ¿De dónde, hermanos? Así como algunos de nosotros, ¿verdad? Que como a veces nos asusta que hay que pagar ciertas situaciones, ciertos impuestos o ciertas cosas. Mantener a los soldados servía para mantener a los soldados, para mantener los acueductos, para mantener caminos, para proteger a la población. O sea, ellos pagaban por la propia ocupación romana que tenían de los romanos. Es como que usted le esté pagando al que lo está oprimiendo, ¿verdad? Entonces era algo, hermanos, extremadamente terrible, pesado. Impuestos sobre el comercio, cualquier cosa que usted quería vender, hermano, si usted no pagaba impuestos, le venían multas y luego cárcel y luego cualquier otro castigo que los romanos se inventaran, porque ellos podían hacer lo que ellos quisieran. Entonces, estos impuestos eran simultáneos. ¿El resultado cuál venía siendo? Les dije, transportémonos al tiempo allá de Jesús. Ahorita usted pues dice, tranquilo, ahí hay que pagar el IVA. Sí, lo pagamos, pero no solo es el IVA, hay otras cosas. Para ellos no solo era eso, sino que ya les expliqué todo lo que venía. Esto traía un resultado de más pobreza, hermano, más endeudamiento, gente que tenía que vender sus tierras, perdían sus ganados, esclavitud por deuda. Porque si usted no podía pagar sus deudas, entonces el que usted le debía tenía el derecho de sacar a sus hijos, no los del dueño, sino del que debía, y que ellos fueran ahora esclavos. Imagínense, 7 años probablemente, o más, no lo sé. No me puse a averiguar todo lo de la esclavitud. Entonces había una tensión, un enojo y un deseo de un Mesías libertador. Por ahí viene, ¿verdad? Todo el rollo, como decimos, hermanos, la explicación del ministerio de Jesús y las molestias de los judíos con Roma y del rechazo para pagar los impuestos. Y hasta había tensión entre los mismos judíos. Los judíos entonces estaban anhelando, hermanos, un libertador político. Así como hoy usted anhela a alguien que venga, ¿verdad? Y nos ayude en las deudas que tenemos, en los problemas que hay sociales. Y que por eso usted y yo debemos de orar por nuestros gobernantes, para que el Señor los guíe a ellos. Amén. Tenemos que orar por los que nos gobiernan, para que Dios sea el que los dirija. Lastimosamente algunos no se dejan dirigir por Dios. Qué bueno, ¿verdad? Que aquí en El Salvador, pues nuestro presidente, ¿verdad? En algunas ocasiones, pues ha hablado de Dios, y hay que orar para que el Señor siga guiando a nuestros gobernantes. Había una tensión, hermanos, terrible. Juan el Bautista y muchos otros tenían entonces esa duda, porque esperaban señales un poco violentas, señales de juicio, esperaban menos misericordia del que realmente o supuestamente era el Mesías. Pero lo ven sanando a los ciegos, lo ven sanando cojos, lo ven predicando un mensaje
que era así como si te pegan en una mejilla, dale la otra, pagarle al César lo que es del César. Escuchaban un mensaje de misericordia, de amar al enemigo, y no, ahí hasta el mismo Juan el Bautista tuvo esas dudas. ¿Realmente será este el Mesías? Bueno, le mandan a decir: los ciegos ven, los cojos son sanados, los leprosos han sido sanados. Y ahí vemos, hermanos, entonces la necesidad que ellos tenían y el concepto que ellos se habían, y cualquiera, ¿verdad? Porque las mismas profecías decían de que cuando viniera el reino del Mesías iba a ser un reino, ¿verdad?, de prosperidad, un reino donde los enemigos pues de la nación iban a ser sometidos, donde ellos iban a experimentar una libertad y el reino de Dios pues iba a ser el que iba a gobernar ellos mismos, los judíos, ¿verdad? Que se les ha prometido la restauración de la nación de Israel, pero lo hemos estudiado los martes, hermanos, cómo va a suceder todo eso. Y aparte de eso, pues había muchos grupos religiosos, hermanos, en ese tiempo: los fariseos, los saduceos, los escribas, los celotes, no eran elotes, sino celotes, esenios, sacerdotes, hermanos. Y todos estos grupos tenían, oiga bien, cada uno de estos grupos tenía expectativas diferentes sobre el Mesías, y ninguno esperaba un Mesías manso, un Mesías humilde, un Mesías sanador, ni un maestro. Ellos querían un Mesías que viniera a levantarlos con poder, con autoridad, para aplastarle la cabeza al imperio romano, como estaba profetizado desde Daniel. Allá cuando Daniel tuvo esa visión, ese sueño donde vio una imagen que estaba formada su cabeza de oro, luego su pecho de bronce, no lo sé, ahí no soy tan recordativo, no recuerdo mucho, pero al final pues de barro y hierro, ¿verdad? Que algo pues que no puede pegarse, y ahí está pues una piedra que viene y pega en los pies de esta imagen, para que todos estos imperios, muchos de ellos ya pasaron, eran vencidos. Entonces, pero bueno, no vamos a entrar en escatología porque eso lo dejamos en los martes. Si no vino, se lo perdió. Pero imagínense, todos estos tenían expectativas diferentes. Ahora, viene, hermanos, una cuestión ahora para nosotros también un poco, digamos así, incómoda, contextualizada, donde nos hacemos una idea también nosotros de qué nosotros queremos y qué expectativas tenemos cuando venimos a Cristo. Y cuando tenemos expectativas erróneas y cuando no entendemos realmente el propósito de la vida cristiana, entonces viene en nosotros una cuestión un poquito incómoda y hasta desalentadora de que Jesús no cumple mis expectativas y de que la vida cristiana no es como yo pensaba. Pero eso, ¿verdad?, es para aquellos que todavía no han alcanzado una madurez. Pero ustedes aquí yo los veo que todos tienen una madurez espiritual muy grande. Amén. Y yo sé que ninguno de ustedes va a volverse atrás y a darle la espalda al evangelio por algo que pasó y que usted estuvo clamando que Dios le respondiera. Pero Dios sí responde, solo que a veces dice no, a veces dice sí, a veces dice espera. Entonces hay a veces una cuestión, hermanos, que no entendemos. Ahora volvamos a transportarnos al capítulo 11 de Mateo. Un contexto, hermanos, religioso que también había, no solo de Roma y los impuestos, sino que este contexto religioso también traía un sistema, hermanos, espiritual agotador. Y aquí ya esto viene de parte de los mismos líderes judíos, un sistema espiritual agotador. O sea, la religión judía del siglo I estaba tan cargada de reglas añadidas por los mismos rabinos. O sea, habían inventado
un sistema de purificación. Oiga bien las cosas que hacían. Tenían una ley, hermanos, de un lavado ritual obligatorio de manos antes de comer. ¿Se recuerdan que una vez fueron cuestionados los discípulos de Jesús porque no se lavaron las manos antes de comer? Y eso era impuro para los que habían añadido, oiga bien, reglas añadidas, porque eso es, hermanos, ir fuera del contexto bíblico, como cuando usted y yo queremos poner reglas añadidas y queremos hacer que otros cumplan nuestra línea religiosa y tradicional, y si no lo hacen como yo estoy acostumbrado, entonces esto no es lo que debe de ser, y empezamos a veces a dudar, porque así pasó acá. Reglas añadidas: limpiaban las copas, los platos, las jarras con procedimientos rituales específicos. No era higiene común, sino ritual para evitar impurezas. Limitar cuántos pasos podían caminar el sábado. Acuérdense que ellos eran muy devotos de guardar el sábado. Un máximo de alrededor, oiga bien, solo podían caminar un máximo de 2000 codos. 2000 codos. Por ejemplo, usted el día sábado, como estamos allá, ¿verdad?, en el capítulo 11 de Mateo, usted no podía caminar de aquí al portón de Burdeos, probablemente, porque ya usted estaba pecando, ya estaba infringiendo la ley. Entonces el día sábado era para que usted estuviera quieto, sin hacer nada, durmiendo. No, realmente no era para dormir, era para culto religioso, pues, para congregarse. Ahora, otro día vamos a hablar nosotros acerca, ¿verdad?, de la contextualización de esto. Se agarran el domingo para dormir, eso sí. Por eso no vienen a veces. No, ustedes siempre vienen. Estoy hablando de otras iglesias. Había una prohibición de cargar casi cualquier objeto del día sábado. O sea, usted no podía ni siquiera levantar su celular el día sábado. Tenía límites. Todos esos eran reglas añadidas, hermano, a los impuestos de Roma y a la opresión romana y a la falta de libertad. Viene todavía todos los fariseos, escribas y todos los saduceos que les mencioné, hermano, a imponer otras reglas, cosas simples como un pañuelo, hermanos, como un pañuelo. Dependían de que si era la carga o vestimenta y si lo hacían, eso generaba unas discusiones. ¿Cómo podríamos llamarle? Discusiones ilógicas. Ustedes son más buenos para vanas. Esa palabra es bastante fina. Discusiones ridículas, pues. Como a veces hoy en día, hermano, hay iglesias que se ponen a discutir cosas tan vanas que a mí me da risa a veces cómo se ponen a discutir y a pelear, hermanos, cosas tan sencillas, tan simples. ¿Por qué? Reglas añadidas. No viven su libertad en Cristo, hermano. No un libertinaje, sino una libertad que debe de haber, hermanos, en Cristo. Que nadie me juzgue hoy, dijo Pablo, de lo que yo como, de lo que no como, sino que déjenme vivir mi libertad en Cristo. Entonces usted no tiene que venir a ponerle reglas a nadie. Usted no tiene que venir a ver cómo camina, cómo come, qué hace, sino que usted, hermano, viva su libertad en Cristo y predique y hable, hermano, de las verdades del evangelio, y no un montón de tradiciones y reglas añadidas que se han inventado muchos. Para ellos se les prohibía curar o atender enfermos el sábado. Diezmaban hasta lo pequeño. Eso era bueno, ¿verdad? Hacían votos, hermanos, para evitar responsabilidades de ayudar a sus padres. Separaban las mesas, vajillas y asientos para evitar contacto con los pecadores. Reglas estrictas sobre tocar mujeres, samaritanos o enfermos. ¿Qué más?
O sea, por eso la mujer del flujo de sangre, hermano, y la mujer cuando andaba, perdonen, en sus días, no podía nadie tocarla, porque el que le tocaba por lo menos hacia el hombro ya era impuro. Y tenía que ir a pasar no sé cuántos días allá a lavarse al río y hacer un ritual para purificarse. Entonces todo eso, hermano, era una carga tan grande, hermano. Tenían que purificar mesas, camas, sillas, hasta el rollo de la Torá, hermano. Todo tenía un nivel de impureza complejo, hermano. Reglas de contacto con los gentiles, y elaborados, hermanos, rituales de separación que les exigían. ¿Se da cuenta? Cómo sufrían las mujeres, los niños, los enfermos en ese tiempo. Por eso a los cojos, a los ciegos, ellos no podían entrar a la sinagoga. Me sorprende a mí que hubiera un hombre con la mano seca en una sinagoga donde Jesús lo sanó, en día sábado. Y ahí por eso ya estaban en contra de Jesús, porque Jesús había hecho el bien. ¿Acaso no es lícito hacer el bien en sábado, pues? Entonces ustedes están en otra onda. Ustedes realmente no quieren cumplir realmente. Y por eso Jesús les dice: sacrificio no quiero, sino obediencia. Entonces usted y yo, hermanos, debemos de entender que el evangelio, que la vida cristiana, hermanos, no es un conjunto de reglas, no es un conjunto de ritos, de situaciones que debemos de cumplir, sino que la vida cristiana, hermano, es una relación con Cristo. Amén. Porque Él ha hecho una obra en nosotros. Os haré descansar, dice Jesús. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora entienden un poco las palabras de Jesús en ese contexto. Había necesidad también de señales. La gente, hermanos, exigía milagros dramáticos. Pero ¿qué tipo de milagros también querían ver? Querían ver cómo Jesús mandaba y pedía una legión de ángeles para deshacerse de los romanos. Querían ver cómo Jesús hasta le injuriaron en la cruz y le decían: ¿por qué no pides a tu Padre Celestial que envíe una legión de ángeles y que te rescaten de la cruz? Es decir, un montón de exigencias, hermanos, y de necesidad de señales. Pero entre más luz recibían, entre más milagros recibían, más incrédulos y pecadores se convertían. No seamos nosotros así. Entre más recibimos la misericordia de Dios y los bienes del Señor, y entre mejor nos va, seamos también fieles al Señor, seamos también, hermanos, agradecidos con el Señor. Contexto ministerial también, el momento específico del ministerio de Jesús, hermano. Solo estoy en la introducción, así que prepárense. No, después viene rápido la conclusión. Es que ayer me tuvieron como 3 horas en una graduación, es que hoy me la voy a desquitar. Jesús, hermanos, acá en el capítulo 11 está en el auge de su ministerio. Qué bendición haber estado ahí. Qué bonito haber experimentado, ¿verdad?, el auge del ministerio terrenal de Jesucristo. Jesús está enseñando en las sinagogas, hermanos, lo invitan a predicar, así como invitan al pastor, no son bromas. Enseñando en la sinagoga, anunciando el reino, sanando todas las enfermedades, haciendo milagros que todos lo veían, atrayendo multitudes hacia Él. Pero también está experimentando un aumento de críticas, de oposición religiosa, de expectativas equivocadas, de malos entendidos. El encarcelamiento de Juan Bautista, hermanos, produjo desánimo y confusión también. ¿Por qué? Porque el mensaje y el ministerio de Juan el Bautista era algo que en algún momento gustaba a los judíos, ¿verdad? Porque para que Juan Bautista le dijera generación de víboras, ¿verdad? Y eso es lo que esperaban también de Jesús, que Jesús viniera con un mensaje fuerte contra los romanos. Pero el mensaje de Jesús fue más incómodo más adelante, ¿verdad? Cuando me agarra a los fariseos y les dice: hipócritas, sepulcros blanqueados, se tragan el camello, ¿no? ¿Cómo es? Cuelan el mosquito y se tragan el camello. Es decir, se fijan en cosas pequeñas, pero lo más grande no lo ven. Como hoy en día mucha gente, ¿verdad?, cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿Qué significa eso? Una hipocresía religiosa, que se andan fijando en cosas pequeñas, y que si alguien hace algo indebido o se viste de forma indecorosa o
Claro, claro, hermanos, no vamos a pasar aquí al frente de forma, ¿verdad?, indecorosa, o no nos vamos a portar de manera grosera, sino que todo pues tiene su momento y su lugar, ¿verdad?, y su tiempo. Pero tragarse el mosquito, ¿no? ¿Cómo es? Colar el mosquito y tragarse el camello, es que ustedes entienden, ¿verdad? Es, hermanos, una hipocresía religiosa, sencillamente, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Lastimosamente, hermanos, estamos fijándonos en cosas superficiales cuando dentro del corazón de estas personas, en la mayoría de las veces, hay odio, rencor, rechazo, discriminación, racismo. No se hablan con no sé quién, que le cae mal no sé quién. Pero le ven algo malo a alguien, ya andan ahí. Ven algo que no les parece, ya hacen el alboroto. Pero ahí andan de enemigos con un montón de gente. Entonces eso es lo que Jesús también le dice a los grandes fariseos, ¿verdad? Entonces, que mis palabras, hermanos, esta mañana para nosotros sean de reflexión también, a que vivamos nuestra vida cristiana, hermanos, apegada al evangelio. Un evangelio, hermanos, de amor, de libertad, de misericordia. Un evangelio de predicación, hermanos. Claro, en algún momento pues vamos a experimentar dificultades. Jesús entonces, hermano, está redefiniendo el concepto de Mesías. La gente esperaba un rey guerrero, un libertador político, juicio inmediato sobre Roma y sobre los injustos. Pero Jesús estaba trayendo sanidad, restauración, misericordia, perdón, buenas nuevas a los pobres, apertura del reino a los pecadores marginados. Esto desconcertaba incluso a Juan, y las expectativas culturales que se esperaban del Mesías, hermanos, es que muchos judíos creían que el Mesías vendría a expulsar a los romanos, a restaurar el reino de David, traería prosperidad material, juzgaría inmediatamente a las naciones. Pero Jesús vino a predicar a los pobres, a sanar a los enfermos, sentándose con pecadores, proclamando un reino espiritual y moral sin armar milicias ni rebeliones, y todo esto provocó dudas, rechazo y críticas. El mensaje central, hermanos, entonces del reino es lo que Jesús dice. Aquí el resumen: Jesús está en el auge de su ministerio, y cuando Él dice, por eso Jesús, hermanos, invita hoy al descanso también verdadero. El descanso verdadero, como segundo y último punto. Por eso las palabras de Jesús, hermanos, aquí en el versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad, ¿qué? Mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Las palabras de Jesús, hermanos, una vez más. No sé cuántos mensajes llevamos hablando de las palabras de Jesús, pero qué impactante es que Jesús dice: venid a mí. Ningún profeta, ningún hombre, ningún falso maestro, ninguna religión, ningún hombre al que se venera o santo o lo que fuera, ni Mahoma, ni Buda, ni otros pueden decir: vengan a mí que yo los haré descansar. Pero Jesús sí lo dijo, porque Él podía dar descanso y también puede traer descanso hoy a nuestras vidas. Venir a mí, no dice vengan a la ley, vengan a Moisés, vengan a la religión, dice venid a mí. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de descanso, hermanos. Tanto en aquel ambiente difícil para los judíos como para nosotros hoy. Yo no sé, hermano, el ambiente en el que usted está hoy, pero otras palabras de Jesús cuando Él dice venir a mí, los trabajados tienen que venir a Él, los cargados. ¿Por qué? Porque la religión, hermano, era pesada. La culpa, el legalismo, las expectativas humanas, hermanos, son agotadoras. Usted no tiene por qué andar tratando de complacer a otros en su vida cristiana. Complazca al Señor Jesús. Amén. No vivamos nuestra vida cristiana viendo a ver qué va a pensar el pastor. No, preocúpese de lo que va a pensar Dios. Claro, si usted no viene a la iglesia, yo le voy a escribir en algún momento, o le voy a preguntar: Andrea, ¿por qué no ha venido? No, perdón, hermano o hermana, ¿por qué no ha venido a la iglesia? ¿Verdad? O hermano, está bien, hay algún problema que no sabemos, ¿verdad? Pero esperamos de que anden bien en el Señor. Andan unas ovejas por ahí, ¿verdad? Un poco perdidas, pero esperamos que el Señor las traiga prontos.
¿Qué ofrece entonces estas palabras de Jesús? Venir a mí. Ofrecen descanso. Ese descanso, hermano, que no solo es físico, sino una paz interior, un alivio emocional, descanso espiritual, descanso del intento de ganarse la aceptación de Dios. Usted y yo, hermanos, tampoco tenemos que estar buscando la forma de cómo ganarnos la aceptación de Dios. Con lo que hacemos en la vida cristiana y en nuestra vida cristiana, no nos estamos ganando el favor de Dios. No nos estamos ganando la vida eterna. Porque nada de lo que hagamos va a hacer que nos ganemos la vida eterna. Lo que usted hacemos hoy en la vida cristiana, sea bueno, sea de buen testimonio, sea de buenas obras, es porque Él ya nos salvó, ya nos limpió. Y todo lo bueno que hacemos hoy nos va a seguir a nosotros hacia Jesús, hacia el cielo. No que las buenas cosas voy a seguirlas para que me lleven al cielo, sino que lo que yo soy y lo que Él ha hecho en mí, ahora mis acciones hablan de lo que Él ha hecho en mí. Tomad mi yugo. Ya ustedes saben que era un yugo, era el que unía a dos bueyes, y el que une a dos bueyes, no es que nosotros seamos bueyes, pero Jesús dice, conéctense conmigo. Conéctense, tomen mi yugo. Y Jesús comparte y quiere que ese yugo lo compartamos y vayamos con Él en este camino. ¿Para qué, hermano? Porque Él dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Póngase en pie, hermano. Conéctese conmigo, es la invitación de Jesús. Trabaje conmigo, aprenda de mí, dice Jesús. El hombre va a fallar, la iglesia va a fallar, el pastor tal vez pueda fallar, no de forma, que Dios me libre, hermano, de fallar de forma moral, humana, de pecado, pero tal vez le voy a fallar en alguna ocasión cuando usted diga, ay, el pastor no me llamó, no vino, el pastor no me saludó, el pastor no me quiere dar ningún privilegio, el pastor aquí, el pastor, no, tal vez usted se va a sentir en algún momento así como decepcionado, pero no ponga la mirada en el pastor, ponga la mirada en ¿quién? En el Señor. ¿Por qué? Porque Él dice, venir a mí. Los que estáis trabajados y cargados, conéctense conmigo. Aquí está mi yugo, que es ligero. O sea, hermano, la vida cristiana, hermano, este yugo, dice Él, es fácil. O sea, útil. La palabra fácil en griego, oiga bien, ahí con sus ojos cerrados. Cuando Jesús dice, mi yugo es fácil, le está diciendo a los que lo escuchan y ahora a nosotros, mi yugo es útil, es apropiado y encaja. Y cuando dice que es ligero, es porque Él carga toda la carga. Él lleva el peso y nosotros solo vamos ahí colgaditos del yugo. Él es el que lleva, hermano, las cargas. Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús no solo enseña, hermano, no solo enseña, sino que su carácter es parte de la enseñanza. La mansedumbre y humildad, oiga bien, son claves para recibir ese descanso. Mansedumbre y humildad. Por eso cuando usted viene al Señor debe de venir en humildad, debe de venir en agradecimiento, en mansedumbre, en arrepentimiento, hermano. Porque Jesús dice, hallaréis entonces descanso para vuestras almas. La vida cristiana es un yugo, pero es un yugo suave, porque Jesús lo comparte. El carácter de Jesús manso y humilde, hermano, va a moldear a cada cristiano. Hoy, al venir a Cristo arrepentidos, al traer nuestros problemas de la vida y a entregarle los pecados de nuestra naturaleza humana, nos convertimos en seguidores de Cristo, en discípulos de Cristo. Y debemos ahora, hermanos, obedecer la voluntad del Señor. Solo de esa forma, entonces Jesús nos va a librar de cargas insoportables. Nos dará descanso, nos dará paz, hermano. Esa paz que el mundo no da, ni las riquezas, ni la comodidad. Hay gente que tiene toda la comodidad de todas las riquezas y andan, hermanos, llenos de amargura, andan divorciándose, andan haciendo muchas cosas, drogándose.
¿Por qué? Porque la felicidad, porque la estabilidad no la da nada de este mundo, sino que la da cuando venimos a Él. Solo Él nos va a librar de esas cargas insoportables. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono de la gracia, hermanos, porque de Dios fluye amor. Reciba esta mañana una vez más un recordatorio y reciba una vez más el amor del Señor. Del trono de la gracia viene la ayuda que usted y yo necesitamos. Del trono de la gracia viene la misericordia, el perdón. El poder del Espíritu Santo viene de su trono de gracia, hermanos. Los dones espirituales, los frutos del Espíritu y todo lo que usted y yo necesitamos vienen del trono de la gracia. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús hoy nos invita, hermano, a un descanso verdadero. Ahí deleítese, hermano. En medio de las cargas, en medio de las dificultades, usted deleítese. Yo sé que es difícil. Yo mismo he pasado dificultades, enfermedades, estrés, hasta ansiedad, hermanos. Pasamos los pastores, porque se nos olvida que hay un trono de gracia de donde viene el socorro de Jehová. No dependamos de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades, de nuestros recursos. Dependamos del trono de la gracia, de donde viene el oportuno socorro. Toda carga que hemos puesto sobre nuestros hombros sea hoy entregada al Señor Jesús. Y hagamos hoy real esas palabras del Señor en nuestra vida, hermano, cuando Él dice: venid a mí, los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Si esta mañana usted necesita hacer un nuevo compromiso con el Señor, si usted sabe que ha estado alejado del Señor y se siente sobrecargado por las cosas de la vida, hasta por la naturaleza pecaminosa, nos sentimos cargados a veces. Venga hoy una vez más al trono de la gracia. Ahí donde está, dígale: Señor, perdóname, me arrepiento. Sé que no está bien actitudes, sé que no está bien comportamientos, sé que no está bien pensamientos, sé que no está bien lo que hay a veces dentro de mí, y todo eso trae una carga más pesada, más pesada. Pero hoy, esta mañana, una vez más, yo quiero venir al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro para mi alma. Dígaselo ahí con sus propias palabras: te necesito, Señor, necesito tu presencia. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos tu presencia. Necesitamos el toque del Espíritu Santo, los dones del Espíritu que son importantes, pero necesitamos el fruto del Espíritu en nuestra vida. Venga, Espíritu Santo, obrando en cada uno de nosotros, porque tú conoces las cargas, tú conoces los corazones, tú conoces los pensamientos, tú sabes si hemos puesto cargas sobre otros y sobre nosotros. Ahora queremos descansar de esas cargas. Ahora queremos descansar de todo lo que te hemos puesto, Señor, en tus manos. Y aún lo que no te hemos puesto en tus manos,
lo ponemos una vez más en tus manos, Señor, para que tú lo cargues. Esas cargas de la familia están en tus manos, Señor. Esas cargas laborales están en tus manos. Esas cargas ministeriales están en tus manos. Esas cargas que vienen, Señor, por la vida están ahora en ti, porque hemos venido al trono de la gracia y hemos encontrado el oportuno socorro para nuestras almas. Hemos encontrado esa paz, ese amor, esa ayuda que necesita nuestra alma. Aleluya. Sí, Señor. Descansa en el Señor, hermanos. Descansa en el Señor. Amamos tu presencia, oh Dios.